amigos, amigas, estamos en este espacio informativo de nuestra Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa y me da muchísimo gusto tener por primera vez en este estudio de información a una muy querida docente de Unidad Culiacán, y le digo muy querida porque me toca ver cuando le piden sus alumnas y alumnos de que sea su madrina de generación, así que me da mucho gusto presentarles el día de hoy a la doctora Elisa Esther Chavarín Campos. Ella es docente de Unidad Culiacán y imparte materias de la licenciatura en Pedagogía. En este caso, pues yo sí quisiera platicarles de la licenciatura en Pedagogía. Es una licenciatura que a mí en lo personal me gusta mucho. Tengo ya desde el 2019 impartiendo clases en ella. Es una licenciatura que te permite abrir la mirada en caso de que tú quisieras ser docente en alguno de los niveles, ya sea básica, media superior, superior, pero al mismo tiempo te da la oportunidad para ser tutor académico, para ser orientador educativo, para ser parte de la administración educativa de alguna institución, para poder crear tu propia organización en temas de diseño curricular, de capacitación. Está muy completa. Súper interesante. Sí, tiene 5 campos laborales muy específicos, o sea, no nada más es para hacer... frente al aula. Así es, o sea, puedes estar frente al aula, puedes ser asesor pedagógico de docentes, puedes ser orientadora educativa, puedes trabajar como cuestión directiva de una institución, pero también en empresas, como por ejemplo en áreas ahorita lo que nos ha parecido muy interesante y sobre todo muy oportuno es que las instituciones privadas y también públicas están volteando a ver que realmente la necesidad de un pedagogo o de una pedagoga en sus áreas, sobre todo en áreas de capacitación, en áreas de diseño, en áreas de trabajo como recursos humanos. Entonces, tienen esa gran gama, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Coppel, Sucarne, Ley, Chata, yo creo también. Chata también. De hecho, hasta Kentucky. La vez pasada nos tocó, como tengo un grupo con las egresadas de la generación pasada, me llamó mucho la atención porque decían jefatura de capacitación, un licenciado en pedagogía. Entonces, les digo, vean cómo es que ya está la mirada. Así es, o sea, ya estás viendo la necesidad como institución de qué requieres para un campo en específico. Y por eso es que yo invito que volteen a ver a pedagogía, que volteen a ver a la UPES. Es una muy buena carrera, son 4 años que te va a llevar en una formación continua, que vas a lograr en el último año. Por ejemplo, pedagogía te da la oportunidad de especializarte en un campo, ya sea en docencia, en inclusión educativa o en comunicación. Entonces, es algo que aprovechan mucho las y los jóvenes, y además de que la UPES, además de darte la formación por medio de la licenciatura, pues te ofrece programas como movilidad educativa, movilidad estudiantil, talleres, cursos, diplomados, y ya sales, en caso de que quisieras ser docente y buscar la oportunidad de hacer el examen, por ejemplo, de UCICAM, sales con todas las bases, o sea, sales consolidado, formativamente hablando, y también en aspectos académicos, culturales y de investigación, ¿no? Y hasta deportivos también. Deportivos también, sobre todo quien aprovecha todas y cada una de estas oportunidades que también la misma universidad te ofrece, como la movilidad, que es tan importante. Recientemente acaba de terminar el cierre de la convocatoria del FIN, tú que también estás participando, ya has participado en el programa de semilleros, entonces creo que es una formación integral y eso es lo que también la hace valiosa, por ejemplo, en el transcurso de los 4 años que dices que dura la licenciatura. Ahora, platícanos un poquito de este programa, Elisa, de semilleros, para que sepan de qué se trata también. Claro que sí. De hecho, es un programa muy bondadoso en lo personal, tanto para una como docente, y tanto para las y los estudiantes. Y permíteme hacer un énfasis porque se me pasó comentarlo desde un inicio, que tú eres parte de las investigadoras e investigadores que pertenecen al sistema de nuestro estado como investigadoras. Entonces, el año pasado, que de una manera reciente se les hizo entrega, ¿no?, su reconocimiento, y además pues la UPES tiene varias investigadoras e investigadores que pertenecen a este sistema y también al nacional, hay que destacarlo. Así es.
es una de las cosas que también fortalecen a la universidad, ¿no? Ya tienes, o sea, tienes docentes profesionales específicos en diferentes ramas, en diferentes líneas, y también al mismo tiempo tienes esa oportunidad de que tienes investigadoras e investigadores que ayudan a fomentar ese desarrollo, ese gusto en despertar, sobre todo ese gusto en las y los estudiantes, porque a veces sí pensamos, una investigación es muy complicada, y realmente, o sea, es un proceso, sí es un proceso, pero es un proceso formativo que te ayuda a crecer personal y profesionalmente. Expandes tu mente, tu conocimiento. Hasta tu pensamiento se vuelve más crítico, más reflexivo. Ya, por ejemplo, analizas un fenómeno en específico, das tu opinión, una aportación y hasta cómo pudiéramos tal vez, ¿no?, hacer alguna estrategia o implementar algo para poder mejorar exactamente el fenómeno o la problemática que estamos identificando, ¿no? Y de eso se trata el semillero. El semillero, yo ya llevo 2 años, ahorita estoy por culminar mi segunda etapa en semillero. ¿Y qué es lo que busca el semillero? Bueno, busca que los estudiantes tengan esa oportunidad, ¿no?, de saber qué es una investigación, cómo la hago, y al mismo tiempo ayuda mucho porque en pedagogía hacen durante el 7º y 8º semestre, como parte de su formación, te enseña cómo hacer una investigación, haces un trabajo de investigación, una tesis o una tesina, según el grado de análisis que tenga el objeto de estudio, o sea, el problema que estás analizando. Entonces, en el semillero te dan esas pautas, ¿no? Te enseñan cómo hacer la investigación y vas a la par con lo que te enseñan en las materias de pedagogía. Entonces, a mí me ha tocado escuchar a mis estudiantes que están en el semillero que me dicen, maestra, es que yo eso ya lo entendí porque ya lo miré en el semillero. O sea, ellas mismas se van retroalimentando, ellas mismas van identificando qué es un problema, por qué es un problema, por qué la necesidad de investigar un tema en específico. Entonces, yo sí les quiero invitar a las y los estudiantes que se tomen esa, ¿cómo podríamos llamarla? Pues se permiten, yo creo, ese espacio de retroalimentación, aparte de crecimiento, de descubrir algo nuevo. Ya ves que cuando muchas veces algo nos da miedo, solo enfrentándolo es como vamos a poder superar. Entonces, creo que de esa forma también estaría padre, ¿no? Que tengan esa inquietud y atreverse a vivirla. Sí, de hecho, el año pasado, el semillero, mi semillero, en este caso, participamos en un congreso internacional de violencia. Las chicas vivieron lo que es un congreso internacional. ¡Qué padre! Participaron, tuvieron sus constancias, o sea, estuvieron en las mesas, y también estuvimos en un encuentro internacional de semilleros, también participaron. O sea, tuvimos 3 eventos diferentes el año pasado. Además del semillero, o sea, 3 eventos en los que ellas pudieron expresar qué aprendieron, cómo lo ven, cómo se han sentido. Entonces, eso para ellas ha sido muy valioso. Y escuchar también los demás contextos, me imagino, ¿no? Ya internacional, pues qué interesante. De hecho, en el Congreso Internacional nos tocó escuchar a grandes autores, ponentes en el tema de violencia. Y de hecho, los estudiantes se quedaron, profe, es el autor que leí para el marco teórico. Entonces, ya tuvieron la oportunidad de conocerlo, de hasta tomarse una foto con él. Y así como de que, maestra, es el autor que estaba en el... O sea, ya tener esa experiencia, ya vivir la experiencia formativa, profesional, y al mismo tiempo, pues, esas constancias que les dieron en esos eventos, pues, para cuando egresen, ¿no? Así es, en su currículum, pues ya les da todavía más pauta. Guau, el tema del semillero, nos decías, Elisa, sobre todo en que ya va a cerrar, un tema muy interesante hoy en día. Platícanos un poquito de lo que se trabaja en el proyecto. Aquí, por ejemplo, trabajamos el tema de la violencia. Estamos centrándonos específicamente en la violencia que ejerce el docente en los espacios, en las aulas, hacia las y los estudiantes. Aquí la parte más interesante que hemos estado identificando es que en ocasiones él o la docente ejercen violencia
pero no se Sin dan darse cuenta que Ok. están ejerciendo violencia. Tenemos un autor que nos ha ayudado mucho a contextualizar y comprender nuestro propio contexto sociocultural. Por ejemplo, Bandura nos habla de lo que es el aprendizaje social. Ok. Él dice que si tú estás en un contexto violento, pues automáticamente, bueno, así lo interpretas después de toda la teoría que dice, que si que si tú estás en un contexto violento, adoptas ese contexto porque has estado creciendo en él, estás modelado y te vas al momento de que estás modelado, ejecutas la violencia porque es algo que está naturalizado. O sea, es algo que vivimos todos los días, que vemos en los medios, que escuchamos en la radio, en la televisión, en las redes sociales. Entonces, lo naturalizas a tal grado que no te das cuenta. Ese es un momento, ¿no? De cómo es que un docente puede ejercer violencia, que no se dé cuenta. La segunda es de que hay una línea muy delgada entre lo que es disciplina y lo que es violencia. Entonces, a veces, como docentes, queremos ejecutar acciones para control de grupo, pero se nos pasa la mano y ya se convierte en un abuso de poder o en una acción de autoritarismo, en la que violentas la forma de pensar, la forma de ser, la forma hasta de opinar del estudiante porque no lo hacen igual como tú quisieras que lo hicieran. Y también tenemos en la que ejecutas violencia consciente de que la estás ejecutando. Esto con la cuestión de que no quiero que el grupo se descontrole, que quiero que el grupo sepa quién es el que está, así es, quién está al mando. Entonces, en todo lo que hemos estado ahorita trabajando las jóvenes y nosotras, porque estamos la doctora Denise como coordinadora del semillero, yo soy la responsable del semillero, y tenemos a 5 estudiantes de pedagogía, de hecho, del 8º semestre, que son Elizabeth, Kenia, Dulce, Leslie y Kareli. Un saludo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado dándonos cuenta? En cuestión de manifestaciones, hay 3 momentos. Las verbales, que son burlas, gritos, está también la cuestión emocional, que es la que le generas el estrés, el llanto, el hacer sentir menos al estudiante, que lo desmotivas, y está la cuestión del autoritarismo, o sea, cómo es que abusas de tu poder. Esto lo obtuvimos de diferentes entrevistas que tuvimos cara a cara con estudiantes y que ellos y ellas nos contaban sus experiencias. Entonces, obviamente él no te decía, eso es una violencia verbal. No, o sea, tú tenías que identificar todo lo que me está diciendo, en dónde va. Entonces, son 3 tipos de manifestaciones que hemos estado identificando que se ejecutan en el aula por parte del docente: lo verbal, lo emocional y la cuestión de abuso de poder. Y en tipos de violencia, pues hemos estado identificando la simbólica, que es la que se encaja en la cuestión del poder, de abusas del poder, y en la cuestión psicológica, que es en la parte emocional y verbal. O sea, no hemos encontrado nada físico por el momento. Creo que es algo que nos ha pues dado un pequeño aliento de decir, bueno, no hemos identificado nada relacionado con aspectos físicos o con aspectos sexuales, solamente con cuestiones psicológicos, verbales, simbólicos. Hemos encontrado tintes de género, de violencia de género, en las que están enmarcados en aspectos de que hacen comentarios machistas, por ejemplo, de que las mujeres deberían estar en la casa, o sea, ese tipo de comentarios, ¿no? Esos son lo que hemos estado encontrando, exactamente, los micromachismos hemos estado encontrando. No hemos estado, te digo, de hecho ayer me tocaba escuchar en un medio de comunicación de cómo es que ya están ahorita hablando en la zona sur del estado de violencia docente, pero ahora sí acotada en aspectos sexuales, de acoso, de hostigamiento. Aquí no hemos encontrado esta parte, aquí en la investigación. De hecho, tenemos una investigación en un medio que es en básica. El semillero pasado fue en educación superior
y son muy similares, ¿no? O sea, encontramos tipo de violencia simbólica, género y psicológica, y en manifestaciones verbales, emocionales y de abuso de poder. No hemos identificado nada relacionado con aspectos sexuales, pero sí nos llama mucho la atención estar escuchando esta parte, y sobre todo que es un tema que no es muy analizado, pudiéramos llamarlo así, aquí en el estado. Eso lo descubrimos en un rastreo que hacemos, porque tenemos que construir un apartado que se llama Estado del Arte, en el que tú tienes que hablar de qué investigaciones se han hecho en relación con tu tema. Y ahí nos dimos cuenta que no son tantas las investigaciones que hay en relación con la violencia que ejerce docente a estudiante. Se encuentra más entre estudiantes, o sea, el acoso escolar o bullying, como le queramos llamar. Pero aquí en Sinaloa realmente no tenemos mucha materia. Bibliográfica en relación con ese tema. Entonces, ahora escuchar lo que está pasando en la zona sur y lo que hemos estado descubriendo aquí en los 2 semilleros, pues decimos... Está interesante una investigación. Exactamente, es un foco que ya se encendió y que tienes que voltearlo a ver y que no tienes que dejar de lado. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones dicen, bueno, es que tal vez el estudiante exagera o tal vez... Posiblemente, pero tienes que escucharle. Exacto. Tienes que saber cómo se siente, tienes que identificar qué es lo que tú como docente le haces sentir al estudiante en cuestión de tu comportamiento, de tus prácticas, cómo influyen. Porque tu práctica como docente influye positiva o negativamente siempre en la formación académica de una persona, ¿no? Sobre todo de un estudiante. Entonces, tener esa parte identificada es importante, tanto para una como docente, como para saber qué hacer para que el estudiante se sienta mejor, ¿no? Entonces, esa parte es lo que estamos ahorita trabajando y pues sí estamos como que muy atentas a escuchar lo que está pasando en el sur, para saber cómo es que está procediendo toda esta parte. Y fíjate, ahorita que comentas sobre este tema, se me vino a la mente también los cursos y diplomados de educación continua, que justamente hay no recuerdo si es diplomado o curso, que habla sobre este tema, ¿no? Y que los docentes ya en función pueden tomarlo, que es parte también de la oferta educativa dentro de educación continua, que son cursos y diplomados que se ofrecen por parte de la universidad, pues a nivel nacional, porque pueden tomar el curso o diplomado personas que no radiquen exactamente en Sinaloa, porque son en línea. Y trae un tema muy interesante que es por el que también preguntan mucho, que es el que tiene que ver también con estos temas de investigación que nos comentas. Sí, es el de convivencia y cultura para la paz. Sí, así es. Me ha tocado ser facilitadora también en ese diplomado, y lo que le comentaba yo a la coordinación es que está muy completo, o sea, te ayuda a identificar las diferentes formas en las que el estudiante manifiesta que requiere ayuda o que está sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Es un diplomado muy completo, un diplomado que en lo personal a mí me ha tocado, te digo, impartirlo, y hemos tenido estudiantes de Chihuahua, de Morelos, de Tijuana, o sea, que ya están volteando a ver a la UPES para formarse, y la verdad son diplomados de calidad, te digo porque he estado dentro como facilitadora, te dan los materiales formativos, te ayudan a entender el fenómeno de la violencia, de la convivencia. Entonces, como que esa parte, ¿no? De que qué pasa cuando no hay convivencia, pues se genera violencia, ¿no? Entonces, es un diplomado que también en lo personal se los recomiendo. Y que te digo, está totalmente inclinado a que como docentes, también lo pueden tomar, de hecho, estudiantes, porque a mí me tocó tener estudiantes de la normal, creo que del Estado de México. De hecho, estamos a pocos días de que ya cierren entonces apúrense, aprovechenlo. Qué padre como estudiantes ellas mismas te dicen, es que maestra, fíjese que yo viví esto en tal parte, o me ha tocado escuchar. O sea, ya en el diplomado te abre también ese panorama, ¿no? Que identifiques el problema y qué puedes hacer para atenderlo. Wow, pues qué interesante todo lo que nos comentas, qué bonita charla,
y qué bonito también descubrir todo lo bueno que se hace desde nuestra universidad, desde los espacios que se abren para tener también esta convivencia, esta contextualización no solo con nuestro estado, sino que también has tenido participación, como lo dices, ya con estos diplomados y cursos que también se ofertan desde nuestra universidad, y así que pues nos da muchísimo gusto que nos hayas aceptado la invitación. Esperamos que nuevamente tengamos otro espacio para que nos comentes sobre el programa de semilleros, que ya también tenemos información que va a haber otra modalidad diferente a la que se ha presentado, que ha sido cada año. Creo que en esta ocasión va a haber por semestre, y creo que va a ser muy interesante también esta parte de la investigación, así que algo con lo que quieras finalizar. Que se motiven a participar en los semilleros, sobre todo estudiantes que están en el sexto semestre, que están en el cuarto, bueno, todos los semestres, ¿no? Pero específicamente quienes están en el sexto, les va a ayudar mucho para llegar con herramientas bien consolidadas para su último año en el tema de la investigación, porque tienen que vivir la experiencia de lo que es una investigación, y con el semillero pues va a ser como que doble, van a tener con qué defenderse. Exactamente, van a tener una doble formación, pudiéramos llamarlo, en el semillero y en el último semestre de pedagogía. Así que les invito que se unan a esta convocatoria. Acuérdense que es cuestión nada más de contactar al docente o a la docente que vaya a participar para poder ser parte del semillero. Ok, pues ya tenemos la invitación, ya lo saben. No nos queda más que agradecer que hayan sido parte también de esta entrevista y de esta charla. Pueden verla en todas y cada una de nuestras redes sociales. Agradezco nuevamente tu participación, Elisa, y deseamos que les guste esta información que la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa genera todos y cada uno de los días. Así que gran día para todas y para todos ustedes. Hasta la próxima.